Jesús Martín y está con nosotros Elena Ruiz, que ambos están, como lo mencionaba, Madrid, trabajando directamente en la parte de la formulación de servicios profesionales, del seguimiento a las formulaciones que se dan. Y bueno, presentaré primero, nos acompaña el día de hoy eh, Elena Ruiz. Elena Ruiz es óptica optometrista por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ella tiene un máster en marketing y dirección comercial por la Universidad Camilo José de Celán de Madrid. Y bueno, actualmente es responsable de producto y de servicios profesionales de la gama de soluciones de mantenimiento del Grupo Avisor. Como les mencionaba, bueno, pues la experta en el producto, la gente de servicios profesionales de Avisor, nos va a dar una charla en relación a solución salina. Y bueno, actualmente ella tiene ya experiencia, más de 20 años en el sector de óptica y demás, en experiencia en el sector de contactología y salud ocular, ¿no? Nos estará compartiendo la parte de solución salina. Y bueno, el químico Jesús Martín es farmacéutico por la Universidad Cardenal Herrera de España. Tiene un máster en marketing y dirección comercial en industrias farmacéuticas y máster en dirección de empresas. Actualmente es el responsable de salud ocular en Avisor y bueno, lleva bastante tiempo ya trabajando en el sector farmacéutico y el día de hoy nos va a acompañar y nos va a compartir la presentación de OcuDry 03, que como ustedes recordarán, recientemente lo ingresamos al portafolio de productos en México. Y bueno, la intención es que ellos que están, Jesús Martín, que es el encargado de la parte farmacéutica de Avisor en España, pues nos dé toda esa parte, todo ese feedback del producto que nos puede dar un mejor enfoque a qué segmento de negocios está diseñado, para qué tipo de pacientes y demás, ¿no? Aquí en México es bien cierto que tenemos un montón de lágrimas artificiales, pero bueno, Avisor siempre ha pensado en ese segmento de negocio que está en la óptica, en ese segmento que está del óptico optometrista, del profesional en lentes de contacto y que va muy enfocado justamente a que esa lágrima artificial nosotros como profesionales de la salud visual podamos prescribirla sin ninguna restricción. Y bueno, realmente es una formulación muy distinta a lo que nosotros aquí en el mercado mexicano tenemos. Y bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan del producto, de la formulación, de la charla, pueden mandarla vía chat. Las podemos retomar al final de la presentación. También tendremos por ahí una encuesta que estará dándose a conocer durante el desarrollo de este webinar. Y bueno, nosotros aquí en Avisor México realizaremos dos preguntas, una de OcuDry 03 y una de salina unidosis, que quien nos haga el favor de contestar correctamente en el chat, que nos deje sus datos, le vamos a mandar una muestra de producto, ¿no? Esa es dinámica, digo, en este caso para México. Y bueno, pues los dejo en compañía de químico Jesús Martín, que nos va a hacer favor de presentarnos OcuDry 03. Pues adelante, Jesús. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Perfecto, Raúl, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. Vale, pues comenzamos. Bueno, primero de todo presentarme, bueno, aunque Raúl ya ha hecho bastante, me ha quitado parte del trabajo, ¿no? Haciendo la introducción, pero bueno, aparte de la formación que pueda tener, bueno, he trabajado como farmacéutico en oficina de farmacia, ¿de acuerdo? Tanto en farmacia como tal, como con farmacia y óptica, ¿vale? Y de unos años para acá decidí dar el salto de lleno a lo que viene siendo industria farmacéutica, lo que viene siendo a nivel, pues eso, industria, laboratorio, y trabajando, digamos, especializándome cada vez más a nivel de oftalmología, ¿no? En diferentes áreas del ojo. Y justamente, pues desde hace unos meses para acá, tuve la oportunidad de comenzar en Avisor y precisamente para explorar más, ¿no? Explotar la parte de salud ocular. Al final, pues no es casualidad, ya que salud ocular hoy día, pues tanto por la parte, digamos, más médica, por así decirlo, como por la parte más estética, todo el mundo quiere sentirse bien. Y al final hay una cantidad de factores de riesgo que cada vez más y más hacen que, oye, la salud visual está presente y al mismo tiempo es muy desconocida. Entonces, pues os voy a intentar transmitir mis conocimientos y solucionar las dudas que tengáis. Comentaros que, bueno, bien por mi vocación, ¿no? Por mi forma de ser, voy a dar unas pinceladas más a nivel de los basics, ¿no? de salud ocular, de ojo seco, y poco a poco iros llevando hasta la parte final de la presentación, que es el producto y el porqué de los productos, ¿no? Me gusta explicar lo básico para entender, digamos, mejor el porqué de las cosas.
Y bueno, primero de todo comentaros oye, que enhorabuena a todo el mundo por estar donde estamos, ya que creo que tenemos una posición privilegiada en la primera línea de salud, ¿no? Más hoy día que están todos los centros saturados y tenemos la oportunidad realmente de marcar la diferencia y de aportar valor aún más al usuario y o paciente. Así que bueno, dicho esto, comenzamos. Bueno, ¿qué es el síndrome del ojo seco? ¿No? Probablemente aquí no se esté aportando nada nuevo, ya que al final la definición está muy asentada, ¿no? Esta probablemente ya la conozcáis todos. Al final, el ojo seco, ¿qué es? ¿No? Es esta enfermedad multifactorial, ¿no? Como ya sabemos, de la superficie ocular y de las lágrimas, que está asociada a molestias y, en casos más graves, está ligada a alteración visual. Y al final, todo esto se va a mover en un entorno de inestabilidad, osmolaridad e inflamación de la película lagrimal y de la superficie ocular. Por tanto, como ya sabemos, es más que un simple no tener lágrima. Pero aquí lo que me parece muy importante, que esto todo el mundo no lo sabe, es que a día de hoy, a nivel mundial, la prevalencia está en torno al 30% de la población, en muchos casos sin diagnosticar. Y si os fijáis, aún más preocupante es que solamente en 5 años, en 2025, se espera que esta prevalencia aumente del 30 al 50%. Esto no es de extrañar con todos los factores de riesgo, hábitos de vida que hay actualmente, las pantallas, las mascarillas, como ya hablaremos más adelante, que todo esto pues vaya cada vez más increciendo. La fisiología, seguramente que os suena, ¿no? Vale, hemos visto qué es el ojo seco, pero realmente multifactorial. ¿Qué es esto de multifactorial? Es cierto que hay muchos factores por los cuales el ojo seco se desencadena, ¿no? Hasta incluso alguno que no se conoce el origen. Pero bueno, en general, todos cursan con una falta de lágrima, bien porque esta lágrima es de mala calidad y se evapora, o bien porque esta lágrima pues, es insuficiente. Entonces, bien sea por esta evaporación de la lágrima o por este flujo lagrimal reducido, esto al final, ¿qué va a conducir? Va a conducir a una situación de hiperosmolaridad. Esto de hiperosmolaridad no es otra cosa que la concentración lagrimal la lágrima, tiene una concentración X, por así decirlo, me dan igual los valores. ¿Y qué pasa? Que cuando quitamos agua de esta lágrima, indirectamente la concentración va a aumentar, la concentración de estos solutos, de estas sales, de estas sustancias que tiene la lágrima natural en su interior. Entonces, debido a que esta lágrima pues le falta, digamos, esta hidratación, es hiperosmolar, está hiperconcentrada, por así decirlo. ¿Qué va a hacer? Por ósmosis, que esto no sé si os acordaréis, pero esto es de física del colegio, lo que hace al final es absorber, chupar, lo que viene siendo el agua de las células del ojo. ¿Y esto qué va a dar lugar? A inflamación de la superficie ocular. Y a su vez, si seguimos este ciclo, nos va a llevar a, si se inflaman las células de la superficie ocular, pues puede llegar incluso a muerte celular. Esta muerte celular lo que va a provocar es que las células de la superficie ocular tienen unas mucinas que al final son unas especies como de gancho, de ancla, que lo que hace es dar estabilidad a la lágrima para que se mantenga en la superficie. Claro, si esto ya nos lo cargamos, lo eliminamos de la ecuación, pues vamos a generar una inestabilidad lagrimal que, unida a factores de riesgo, que ya lo veremos, va a agravar todavía más el ciclo. Y claro, si no le ponemos un stop a este ciclo, pues se va a repetir una, otra y otra, entramos en bucle y se va a ir agravando el ojo seco cada vez más. Al final lo que se suele decir es un círculo vicioso de inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal. Estos factores de riesgo de los que hablábamos antes, los tenemos en pantalla, pues vemos que son de diversa índole, ¿no? De muchos tipos. Corrientes de aire, bien sea aire acondicionado o calefacción. Ahora incluso se ha puesto de moda inevitablemente las mascarillas, ¿no? Como es obvio. Estas mascarillas que parece que es fácil utilizarlas, pero realmente es muy complicado ajustarlas a la cara. Claro, después de estar ahí 8 horas o más de 8 horas trabajando todos los días sin quitárnoslas, estando en la calle, al final, ¿qué pasa? Que se está empezando a generar un ojo seco en personas que normalmente no lo tenían, no lo padecían. No sé si os habrá llegado algo, pero esto empezó haciéndose eco en una universidad en Canadá y nos estamos encontrando esto, ¿no? Que debido a que la mascarilla se fija mal sobre la cara, las corrientes de aire que se generan por la propia respiración ascienden y lo que al final hacen es provocar ojo seco. Y la gente que ya lo tenía, incluso agravarlo. Y luego, bueno, motivos pues, más obvios, como pueden ser la contaminación, el maquillaje, el síndrome de Sjögren,
dispositivos electrónicos, ¿qué decir de esto, no? Estamos, en general, más o menos todos, todo el día pegados al ordenador. Queremos desconectar, llegamos a casa, te pones Netflix. Queremos mandar un WhatsApp en el teléfono, una pantalla, otra pantalla, otra pantalla. Y nosotros mismos, aunque no padezcamos un ojo seco severo, como es el caso, al final sí que tenemos quizá estos ojos secos ambientales, ocasionales, que se llaman, ¿no? Y a lo mejor al final de la sesión, oye, a lo mejor alguno de nosotros dice, oye, pero me hace falta un par de gotas, ¿no? Y bueno, y al final pues también continúa, ¿no? Lo obvio, cirugía ocular, según qué tipo de fármacos, el uso abusivo de las lentillas, factores más ligados a las hormonas, como puede ser la adolescencia, la menopausia, y bueno, edad avanzada y en mujeres tienen más riesgo de padecer ojo seco. Entonces, debido a esto nos encontramos que prácticamente cualquier persona puede padecer en algún momento de su vida con más o menos gravedad esta patología. Y esto nos lleva a distinguir pues, tres tipos de ojo seco, ¿no? De severidad. Este ojo seco leve, ocasional, ambiental, ¿no? Esporádico. El ojo seco moderado, que suele estar ligado a ciertos grupos de riesgo. Y el ojo seco severo, que digamos que ya es un ojo seco más mantenido en el tiempo, constante, y puede llegar a ser incluso invalidante. Luego ya depende en qué bibliografía consultéis, aparece hasta un cuarto tipo, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar, simplemente que sepáis que hay 4 tipos de ojo seco. Ahora bien, ante este panorama, ¿cómo se puede diagnosticar el ojo seco, ¿no? Sin entrar demasiado en profundidad, porque luego vamos a ir tocando los diferentes tipos en los estudios clínicos, en los casos clínicos, pues principalmente nos encontramos que hay 5 tipos de métodos diagnósticos. El primero, que a mí la verdad que me parece súper útil porque es muy sencillo, no requiere tiempo y la verdad que los usuarios y los pacientes perciben mucho valor en esto, ¿no? Y son los cuestionarios OSDI y el DEC. El primero, el OSDI, es el que se suele utilizar aquí más en España, que consta aproximadamente de 12 preguntas. Y el segundo, el DEC, que es el Dry Eye Questionary, consta de 5 preguntas y es el que se suele utilizar en UK, en Inglaterra. A mí personalmente me gusta más el segundo, ya que es más corto, más práctico y bueno, no confunde muchas veces tanto a los pacientes. Y bueno, estos 2 test al final te dan una serie de datos que en función de la puntuación que obtengas sumando las preguntas, pues te dice, oye, usted puede tener un ojo seco ocasional, un ojo seco moderado o severo. Y la verdad que, bueno, para hacer un primer cribado puede ser muy útil. Y luego tenemos, digamos, más pruebas diagnósticas que serían, pues, la detección corneal, ¿no? La osmolaridad, que esto se suele ver más en clínicas mucho más especializadas, hospitales, la calidad y cantidad lagrimal de Schwimmer, como ya conocemos, y el break-up time, que al final es la inestabilidad lagrimal, ¿de acuerdo? Al final tenemos una serie de valores de referencia, pero lo que me interesa más es esta tabla que vemos a continuación, que en función del grado de severidad del ojo seco, 1, 2, 3 y 4, o sea, leve, moderado, severo y constante o severo e incapacitante, con las principales pruebas de tinción corneal, conjuntival, el BUT y Schwimmer, pues te aparece ya, digamos, una serie de parámetros fijados. Y a primera vista, realizando una prueba diagnóstica, pues ya te puede dar una pista de por dónde van los tiros. Entonces, bueno, no sé si esta presentación la tendréis, si la queréis pedir sin ningún problema. Y bueno, mi idea era que tuvierais todos los datos recopilados en una diapositiva de manera sencilla. Tratamiento de ojo seco. Pues bueno, la primera línea al final tenemos 2, ¿no? Lo que vienen siendo lágrimas artificiales, colirios, gotas, llamémoslo como queramos, al final son una solución que está caracterizada como producto sanitario, que no medicamento, muy importante, y al final su función es intentar suplir la lágrima natural del ojo con el objetivo de restaurar esta condición de ojo seco, ¿no? Y ligado casi al mismo nivel, diría yo, y hasta más importante, hábitos de vida saludable. Todo debe ir parejo. ¿Por qué? Porque al final si una persona utiliza este tipo de productos sin tener unos hábitos de vida correctos, pues puede que a lo mejor todo lo conseguido lo tire a la basura, ¿no? Y al final, pues oye, mientras está atendiendo a un paciente, pues no cuesta nada darle un par de consejos sobre la propia lágrima y un par de consejos sobre la propia, pues eso, consejos de vida saludable. Consejos que los usuarios valoran muchísimo. Y bueno, he puesto aquí ya en gris, ¿no? Porque ya son, digamos, como tratamientos más a nivel oftalmológico, más completos, pero bueno, aparte de lágrimas y hábitos de vida saludables, simplemente porque suena un poco, pues bueno, tenemos desde medicamentos antiinflamatorios, tapón lagrimal para tapar el conducto lagrimal, ¿no? Y favorecer la permanencia de la lágrima, incluso colirios realizados con plasma, lentes terapéuticas, cirugía, ¿vale? Pero bueno, principalmente quedaos con 2 cosas, lágrimas
que esto obviamente ya lo conocéis, y muy importante, hábitos de vida saludable. Porque el éxito al final de que un paciente llegue a su tratamiento a buen término son estas dos cosas. Y bueno, aquí ponerme un poquito más técnico. Desde mi punto de vista, para entender, digamos, como he dicho al principio, esta razón de ser de los productos, hay que entender el porqué, ¿no? Y hay que ir a lo básico. Para mí, los factores clave que intervienen en, digamos, recuperar esta condición de ojo sano, ¿no? De regular este ojo seco, tenemos tres cosas. La osmolaridad o concentración y la viscosidad o densidad. Estos dos parámetros están más relacionados con la solución, con la formulación como tal, que con la molécula. Y luego, por supuesto, la molécula lubricante que se utiliza en cada caso. Vamos a ver las dos de una carrera, ¿vale? Respecto a la primera, osmolaridad o concentración. Esto no viene siendo otra cosa, como lo pongo ahí, la concentración de la propia lágrima. Un ojo seco, entre comillas, sano, ¿no? Este ojo seco ocasional, si me permitís la expresión, tiene una concentración X. No os da igual el número a priori. Decimos que es una concentración isotónica. Para ello, tenemos, y también lo tenéis en México, tenemos el Agrifresh Moisture, que es un producto, digamos, que imita esta lágrima sana. Entonces, bueno, está perfectamente preparada para un ojo seco sano. Pero en cambio, cuando este ojo seco ya no es ocasional y se va agravando, ¿no? A moderado e incluso a severo, esta lágrima se concentra, ¿no? Se pone muy, muy, muy concentrada. Y esto lo que va a hacer que el ojo seco se agrave. Para, digamos, regular este balance osmótico, este balance hídrico, ¿qué tenemos que añadir? Pues un colirio que, en función de la severidad del ojo, bien sea moderado o severo, pues tenga una hipotonicidad, o sea, poco concentrado o aún menos concentrado, ¿no? En este caso sería la 0,2, que no la tenéis, y la 0,3, que es la que vamos a hablar más adelante en la presentación. Cuando tenemos un ojo seco muy severo, el colirio de elección es la Agrifresh o Q-Dry 0,3, precisamente por sus características. El proceso, si lo queréis leer ahí, es la física del cole, que es osmosis, ¿no? No voy a entrar. Y pasamos a la parte derecha de la pantalla. Otros factores que regulan, digamos, esta hidratación en el ojo seco es la viscosidad o densidad. ¿Por qué es importante? Pues cuanto más viscoso, más denso sea un producto, mayor, digamos, poder oclusión, poder de retención, poder de permanencia va a tener y, por tanto, mayor hidratación. Va a evitar que esta lágrima se evapore. Pero muy importante, esto, aunque es muy bueno, cuanto más viscoso sea un producto, también va a dar mayor visión borrosa. Entonces, claro, por eso precisamente no todos son iguales. En este caso, como pongo en pantalla, la Moisture sería, digamos, nuestra lágrima menos viscosa, la que es más parecida a un ojo sano, y tiene unas características de osmolaridad, o sea, isotonicidad, y de viscosidad muy similar a una lágrima humana. En cambio, si vamos hacia la derecha, el 0,2 y el 0,3 son aún más viscosos. Entonces, la 0,3, como ya hemos comentado, que está perfectamente indicada para un ojo seco severo, pues es muy hipotónica, o sea, muy poco concentrada para regular este balance hídrico y al mismo tiempo muy densa para hidratar todavía más. ¿Qué pasa? Va a provocar visión borrosa. Por tanto, como ya veremos más adelante, pues va a estar enfocada en este uso nocturno, ¿no? Para que no moleste al usuario y lo puedo usar con total normalidad. Y la molécula lubricante, en nuestro caso en Avizor, hemos apostado por el ácido hialurónico. ¿Por qué? Pues porque creemos que actualmente a nivel de hidratación en ojo, en oftalmología, pues no tiene rival. Es la molécula que más hidrata por excelencia. Esto no lo pone en duda nadie. ¿Y por qué es tan especial? Pues bueno, lo pongo en pantalla. Por sus dos características. Es una molécula que, aparte de ser natural y estar de forma, válgame la redundancia, ¿no? De estar de forma natural en el propio organismo, pues tiene dos características. Tiene un muy alto poder de humectación, pudiendo aumentar su peso hasta 50 y 100 veces hidratando. Y aparte, al ser un poco espeso, mucomimético, crea una especie de capa sobre el ojo que va a evitar que esta lágrima se evapore. Entonces, como ahora está tan de moda la frase, pues bueno, he intentado aquí jugar con ella, ¿no? Sodium hyaluronate is hydration king. Pero muy importante, no todos son iguales. Ahora parece que hemos entrado en la carrera, ¿no? De a ver qué laboratorio crea la formulación con más porcentaje de hialurónico. Sí, esto es muy importante. Pero es más importante el peso molecular de la molécula. De nada me sirve que esté subiendo en porcentaje las diferentes soluciones y después tu calidad, por así decirlo, tu peso es muy bajito. Nosotros hemos optado por un ácido hialurónico de alto peso molecular. No puedo decir los valores porque eso es confidencial, pero digamos, si os puedo decir que está por encima
de los 1000 kilodalton, ¿vale? O sea, es un peso considerable. Y bueno, y si os fijáis aquí, os he querido poner aquí un consenso que se hizo con la SESOC, la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea, que como veis en pantalla, la molécula que elegían por excelencia encima de todas ellas, con 98%, es el hialurónico precisamente. Entonces, visto esto, os queríamos transmitir, porque como ha dicho antes Raúl, en México, yo creo que en todas partes, hay una cantidad de productos a nivel oftalmológicos bestial, la oferta es muy grande y bueno, he intentado resumir en una diapositiva los factores, digamos, que hacen que nuestras fórmulas sean diferentes, ¿no? Aquellos factores que llevamos por bandera, las fortalezas de nuestras fórmulas. Y son estos 6, ¿vale? Primero de todo, origen natural. Esto principalmente va por algunos compuestos, como el aloe, que no voy a entrar, pero sobre todo por el ácido hialurónico. Como ya hemos dicho, es un biopolímero que se encuentra de forma natural y la síntesis también es natural en el propio organismo, ¿de acuerdo? Por otra parte, es verdad que tenemos productos que solamente llevan hialurónico, porque es para un ojo seco ocasional, como puede ser la Moisture, pero precisamente para conseguir lo mejor de cada fórmula y conectarla con los diferentes grados de ojo seco, buscamos esta sinergia molecular, ¿no? Entonces, en el caso de la 03, como vamos a ver más adelante, no solamente hemos puesto hialurónico y ya está, sino que además lo hemos combinado con povidona y glicerina para potenciar los efectos del hialurónico. La característica que vemos debajo, pues un poco lo que ya he dicho, ¿no? Jugando un poco con las diferentes, con la calidad de la propia molécula y las diferentes concentraciones con diferentes moléculas añadidas, pues intentamos, digamos, generar productos especialmente desarrollados para los diferentes grados de severidad de ojo seco. Alto peso molecular, esto obviamente pues va por el hialurónico, ya lo hemos comentado, y dos cosas más. Todas nuestras formulaciones están desarrolladas para utilizar con lentes de contacto, sin ningún tipo de problema. Y salvo la de 15 mililitros de Moisture, todas las demás están formuladas sin conservantes, ¿de acuerdo? Vale, llegamos aquí. Aquí tenemos la gama Visor. Es un poco, digamos, os he puesto todos los productos a nivel de ojo seco e irritación para que os vayan sonando, ¿de acuerdo? Y esperemos que algún día tengáis toda la gama disponible en México. A día de hoy, por lo que me han podido comunicar, tenéis disponible la Moisture en unidosis y de 15 mililitros y la 03 en unidosis, ¿de acuerdo? Aquí aparecen muchos datos, ¿vale? Solamente me interesan dos. Si os fijáis, la penúltima y antepenúltima línea, la osmolaridad, que pongo ahí como unos corchetes, y la viscosidad, ya os lo he explicado, pero aquí de un vistazo quiero que veáis lo que os he dicho antes. Cada formulación está especialmente desarrollada para un tipo de ojo u otro. Me dan igual los números a priori. Si os fijáis, las dos fórmulas de la izquierda están enfocadas a una osmolaridad de 300, isotónica en definitiva, ¿vale? Y una viscosidad 3 a 5. Esto en definitiva, ¿qué es? ¿Qué os dice? Pues que están muy enfocados, aunque una irritación, un ojo seco leve, pero para, digamos, un uso ocasional, ¿no? Para un ojo entre comillas, sano. En cambio, si nos vamos a la parte derecha de la pantalla, vais viendo cómo ya los valores van cambiando, tanto en concentración como en viscosidad. Y tenemos las dos fórmulas de la derecha, que una es hipotónica y la otra es aún más hipotónica. Y la viscosidad lo mismo, ¿no? Veis cómo el número va creciendo y tenemos una fórmula más viscosa que la lágrima normal, que la Moisture, y la 03, que es aún más viscosa, ¿de acuerdo? Lo que me interesa aquí que veáis simplemente es, oye, este gradiente de concentraciones y viscosidades para adaptarlo a las diferentes severidades de ojo seco. Vale, aquí ya digamos, llegamos de lleno a lo que es el producto en sí, ¿vale? Como hemos comentado y un poco prácticamente ya he explicado todo, ¿vale? Siguiendo este flujo hacia el producto, lo que ya os he dicho, ¿vale? Es nuestra fórmula más hipotónica y más viscosa, precisamente enfocada en un muy alto grado de hidratación en un ojo seco severo, ¿vale? ¿Por qué está compuesto? Por ácido hialurónico, ya lo hemos comentado antes, una molécula muy especial por dos propiedades: alto poder humectante y además es capaz de evitar la deshidratación de la lágrima. Y aparte, glicerina y povidona. Estos dos componentes son lubricantes y humectantes y lo que hacen es potenciar el efecto del ácido hialurónico. Y por último, también tiene electrolitos esenciales como son el calcio, el magnesio y el potasio, que se encuentra también de forma natural en el ojo y ayuda a mantener las funciones.
¿Qué pasa? Como he dicho al principio, al ser tan viscosa, está especialmente diseñada y es muy recomendable que se use en el modo noche, ¿no? Como digo yo, un uso nocturno, para que al usuario no le genere esta sensación de visión borrosa y no le incomode en su día a día, ¿no? Pueda seguir con normalidad con su día a día. Y luego, por supuesto, también es la fórmula de elección para ortoqueratología, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, entramos de lleno en la parte de ortoqueratología, ¿no? Y un poquito la comparativa con la solución salina. ¿Cómo? Mediante dos estudios. El primero va a ser eficacia y seguridad del ácido hialurónico al 0,3% en el tratamiento de la enfermedad del ojo seco. ¿Quién lo realizó? López de la Rosa, Pinto Fraga, Blázquez Arauzo, Urbano Rodríguez y Gonzalo García. Todo esto en la Universidad de Valladolid, en Valladolid, España. Y el segundo, este es totalmente enfocado en ortoqueratología, la Crifres 03 contra salina en este área. ¿Quién lo desarrolló? Carracedo, Villar Collar, Martín Gil, Serramito y Santa María. Aquí han colaborado 3 centros, 2 universidades, una es la Complutense y otra es la Universidad Europea, y la clínica Novovisión, todos ellos de aquí de Madrid, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a dar un par de pinceladas, os comento las conclusiones y cualquier duda, pues no dudéis en transmitírnosla. El primero de todo, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? En definitiva, evaluar la eficacia y seguridad del ácido hialurónico 0,3% contra salina en ojo seco moderado a severo a un mes. ¿Qué nos encontramos? Pues tenemos un estudio que es aleatorio, transversal y doble ciego. El tiempo total de este estudio fueron 3 meses, pero realmente el tiempo, como hemos visto en el título, de uso de cada solución fue un mes. ¿Cómo lo hacían? Pues hacían primero un lavado durante la primera semana y luego tratamiento durante todo un mes, se volvía a lavar otra semana y otro mes consecutivo. Al final era un total de 5 visitas. ¿Y el tratamiento cómo era? Pues nada, simplemente era una gota en cada ojo entre 3 y 8 veces al día. Los resultados. Vale, aquí tenemos los principales test, como hemos visto al principio. El OSDI, que son los cuestionarios, el Breakup Time, el de Schremer y el punteado corneal. Aquí solamente he puesto el de la Crifres 03, ya que la salina pues se comportaba como el control y realmente pues, no era significativo. Pero aquí ya, digamos, podemos ver que los resultados, tanto antes de usar la lágrima como después de usar la lágrima, pues son considerablemente diferentes. Aquí, como son bastantes números, a primera vista pues puede parecer un poco confuso, pero bueno, os hemos elaborado aquí unos gráficos para que veáis pues, cómo evolucionan los diferentes parámetros. Especialmente destacar el break-up time y el punteado corneal, donde realmente los valores son clínicamente significativos, ¿de acuerdo? Y aquí las conclusiones, ¿no? La solución 0,3% de hialurónico es un producto seguro, con beneficios respecto a la solución salina, al reducir la sintomatología de ojo seco, moderado a severo. Y también además mejora algunos parámetros, como vienen siendo el BUT, que ya hemos comentado, break-up time, y la tensión corneal al mes de uso. ¿Todo esto por qué? Pues bueno, esta sintomatología se piensa que puede ser especialmente debido a estas propiedades del ácido hialurónico que ya hemos comentado, ¿no? Aumenta la humectabilidad de la córnea, ¿no? Por su alto poder hidratante y al mismo tiempo evita la evaporación de la lágrima. Y por otra parte, llegamos al segundo estudio, que este sí que es de ortoqueratología 100%, y al final, ¿cuál es el objetivo? Pues en términos literales, comparar en términos de eficacia las diferencias entre el uso de solución salina y una lágrima artificial viscosa para rellenar la lente durante el primer mes de uso en ortoqueratología. En este caso, el tipo de estudio, ¿cómo era? Prospectivo, cruzado, doble ciego y aleatorizado. Nadie sabía el producto que usaban, ¿vale? Y las visitas que se hacen son 4. La previa, el día 1, la semana y el mes al día 28. En este caso usan la lente, la Paragon CRT 100, y los parámetros que principalmente se miraban pues es el break-up time, tensión corneal y la escala visual analógica. En este caso el tratamiento pues es diferente al anterior, ¿no? En un ojo se instilaba la lágrima Ocudray 03 y en el otro solución salina. Y tenían que tener la lente puesta por la noche al menos 6 horas cada día, ¿de acuerdo? Y aquí un poco, digamos, las diferentes lágrimas del estudio, ¿vale? Comparadas. La solución salina y la Ocudray 03. Ingrediente principal, pues bueno, pues obviamente el NaCl, el cloruro sódico,
Y en el caso de la 0,3, el hialurónico, además de tener la povidona, la glicerina y los electrolitos que hemos comentado antes. Conservantes, ninguna de las dos tienen, pH muy similar. Y la osmolaridad, pues bueno, los tenemos en pantalla, ¿no? Se ve claramente que es menor la de la Ocudray 0,3 y la viscosidad, pues mucho mayor que la salina. La lente utilizada, como ya hemos comentado, la Paragon CRT, no voy a entrar, ¿vale? Si finalmente estáis interesados en la presentación, os la pasaremos, o los propios estudios, y tenéis toda la información para poder acceder a ella. Y bueno, aquí principalmente vamos a fijarnos en dos cosas. Resultado de la tinción corneal y, por otra parte, el grado de confort, que la veremos en la siguiente diapo. En esta primera tinción corneal, pues bueno, yo creo que las gráficas hablan por sí solas, ¿no? Tras un mes de tratamiento, con la Acryfresh 0,3 disminuye considerablemente la tinción corneal en comparación a la salina. Veis como que la barrita está clara arriba a la izquierda, es la que corresponde a la solución salina y obviamente pues es el doble que prácticamente que la 0,3. Y en la parte de la derecha, el número de sujetos con tinciones corneales, veis cómo no tiene nada que ver, cómo van bajando el número de pacientes en el caso de la 0,3 respecto a la salina. Y llegamos a la parte del confort, ¿no? Aquí vemos cómo los valores son considerablemente mayor los de Ocudray 0,3 respecto a la salina, y todos ellos clínicamente significativos. Por tanto, podemos decir que la lágrima artificial con ácido hialurónico mejora el confort en comparación a esta solución salina cuando se usa para rellenar las lentillas de ortoqueratología antes de insertarlos en el ojo. Como conclusión es un poco pues, lo que ya hemos visto, ¿no? No es sorprendente. Las lágrimas artificiales viscosas, la 0,3 es muy viscosa, mejora considerablemente el confort subjetivo de los pacientes y reducen la tensión corneal en comparación a la solución salina. Y respecto a otro tipo de pruebas, como viene siendo la visión, la topografía, el tratamiento, no afecta a ninguno de estos tres estudios. Vale, y hasta aquí mi parte de la presentación. Ahora va a comenzar mi compañera en la segunda parte, que va a hablar expresamente de la solución salina. Cuando finalice ella, entiendo que compartiremos las preguntas y dudas que tengáis. Y bueno, al inicio, si finalmente os pasa la presentación, tenéis tanto mi contacto del trabajo, mi mail y mi LinkedIn personal para cualquier preocupación que tengáis, me la hacéis llegar. Así que, Elena, dejo de compartir y coges tú el control, ¿te parece? Perfecto. Vale, Muchas perfecto. Gracias. Gracias, Jesús. Vale, pues todo tuyo. A ver. Perfecto. A ver. Ah, sí. A ver. Vamos a ver si ya veis mi pantalla. Vamos a minimizar. Así. ¿Veis la pantalla? Sí, todo bien. Perfecto. Sí, sí. Muchas gracias. Perfecto, lo voy a poner aquí. Muy bien. Muchas gracias Jesús por la presentación. Yo voy a presentar la solución salina monodosis, recién lanzada en México hace un par de semanas. Como Raúl antes ha presentado, soy Elena Ruiz, soy optometrista y soy la responsable de la parte de soluciones de mantenimiento dentro del grupo Avizor. Llevo más de 20 años de experiencia en el sector óptico, empezando en óptica, en gabinete, y luego ya más centrada en la parte de adaptación, en fabricación de lentes de contacto. Y ya desde hace 4 años, casi 4 años, en Avizor. Esta experiencia tan global, ¿qué es lo que me permite? Pues entender mucho lo que nos enfrentamos en el gabinete, cuáles son bueno, los nuevos desarrollos de lentes de contacto de los materiales que hay, los nuevos desafíos a nivel visual a los que nos enfrentamos y cómo ha ido variando todo este sector de la contactología a lo largo de los últimos 20 años, que ha habido una evolución enorme. Las necesidades visuales de un usuario de hoy en día no son las mismas que hace 20 años, así que nuestros desafíos en gabinete también son diferentes. Esto es lo que intentamos luego, tanto Jesús como yo, transmitir al departamento de I+D.
cuáles son los desafíos para ir desarrollando los productos. Hoy que vengo a presentaros la salina monodosis. Raúl lo presentó hace un par de semanas, fue una explicación muy clara, muy técnica sobre las diferentes características. Hoy voy a hacer un resumen sobre el producto para transmitiros un poco cuáles son los usos más frecuentes que hemos visto que utilizamos con la salina monodosis de Avizor. ¿Qué es la salina? Es un producto de uso oftálmico. Hasta ahora teníais otro tipo de salinas en formato multidosis, otros también habían monodosis sin tampón. En este caso es una solución acuosa, isotónica y tamponada de uso oftálmico, que esto es la novedad, sin conservantes. Es muy importante que no tenga conservantes a la hora de mantener esa salud ocular de cara al usuario. Sirve, ¿cuáles son sus funciones? Aclarar, enjuagar, hidratar las lentes de contacto. Hemos visto en la presentación de Jesús que nos ha hablado de los lubricantes. Es importante transmitir que la salina va a hidratar las lentes de contacto, pero no las va a lubricar. Entonces, si el usuario necesita un mayor aporte de lubricación, hay que utilizar un producto con un lubricante mayor, con un ácido hialurónico. En este caso vamos a hablar de hidratar las lentes de contacto. Y ahora vamos a ver a través de la presentación los diferentes componentes. Como vemos aquí, tiene el EDTA, el tampón borasbórico, es un producto isosmolar con un pH equilibrado y compatible con todo tipo de lentes de contacto. Veamos entonces uno por uno las características. La osmolaridad. Jesús nos ha transmitido antes que cuando tenemos una lágrima fisiológica normal es una lágrima isotónica o isoosmolar. ¿Vale? Si hay evaporación, si hay una evaporación excesiva, se podía producir que tuviéramos un ojo seco hipotónico. Y es efectivamente lo que suele ocurrir, pero a veces hay el ojo seco que puede ser simplemente debido a circunstancias puntuales, ocasionales, pues por un uso excesivo de las lentes de contacto, por la climatización, por lo cual nuestro ojo seco sigue siendo isotónico. ¿Y qué podemos aportar? Un producto que tenga igual un balance, que sea osmótico, isoosmótico o isotónico. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene es decir? Por lo cual es un producto orientado para una lágrima sana. ¿Vale? Una lágrima fisiológica sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que tiene? Tiene cloruro sódico que va a aportar esa osmolaridad para que sea similar a la lágrima fisiológica que está alrededor de 300 miliosmoles litro. El punto de umbral que antes hemos visto hablando de es 308 miliosmoles litro, por lo cual es verdad que nosotros en gabinete este valor no lo manejamos porque no medimos la osmolaridad, pero normalmente a través de los cuestionarios de sintomatología podemos valorar si es una persona que no tiene problemas de ojo seco. Así que vamos a aportar un producto isoosmolar con una osmolaridad alrededor de 300 miliosmoles litro. Uno de los usos más frecuentes de la salina, luego voy a entrar en más detalle, es como reservorio en lentes esclerales. En lentes esclerales, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la lente de contacto, insertamos en la cavidad de la lente de contacto solución salina monodosis sin conservantes y adaptamos la lente de contacto. La lente de contacto escleral va a permanecer en el ojo alrededor de mínimo 6-8 horas. De ahí la importancia de que sea un producto isoosmolar igual que nuestra lágrima. ¿Vale? Igual que nuestra lágrima fisiológica. Entonces, hemos visto como una característica de la osmolaridad el pH. La solución salina monodosis tiene como tampón el bórax bórico. ¿Qué son los tampones? Los tampones los podéis escuchar que también se llaman buffers o amortiguadores. Son muy importantes ya que van a evitar que haya esas grandes variaciones de pH durante todo el tiempo de uso de ese producto. Antes que he comentado lo de la lente escleral, nosotros adaptamos la lente escleral, ese producto, la solución salina, va a tener un pH estable, siempre alrededor entre 7 y 7,4. Si hubiera variaciones
importantes de pH, ¿qué es lo que pasa? Que puede que a las 6 horas de uso ese pH ya no sea neutro, entonces puede que irrite al usuario. De ahí la importancia que la solución salina esté tamponada, para que siempre mantenga ese pH fisiológico alrededor entre 7 y 7,4, ¿vale? Para controlar, para amortiguar esas variaciones de pH durante toda la vida útil, durante todo el tiempo de uso del producto, que no es solo en un caso, por ejemplo, si es para enjuagar, claro que es un momento, pero en el caso de una escleral es un producto que se mantiene muchas horas con la lente de contacto, porque no hay ese cambio, se mantiene ese reservorio, no hay ese intercambio lagrimal. De ahí esa importancia de los productos que son tamponados. En nuestro caso, con bórax bórico. Otro de los componentes que tiene la solución salina monodosis Avizor es el EDTA, el agente EDTA o ácido etilendiamine-tetraacético. ¿Cuál es la característica principal? El EDTA tiene la capacidad esa de captar esos cationes de calcio, de secuestrar esos cationes, ¿para qué? Para que no se adhieran a la lente de contacto. Los que lleváis tiempo adaptando las lentes de contacto, seguro que habéis tenido casos en los que de repente llegaba un usuario con un puntito blanco en la lente de contacto, depósitos de calcio adheridos que ya no podíamos quitar. De ahí adaptar e incluir el EDTA a las fórmulas de las soluciones de mantenimiento y en este caso también nosotros en Avizor a la solución salina monodosis. El calcio, ¿qué es lo que hace? Se deposita en la lente de contacto. Si hay calcio, entonces las proteínas se adhieren más fácilmente al calcio. De ahí la importancia de evitar la acumulación de calcio para también evitar que se deposite en las proteínas. Por eso hemos añadido el EDTA a la solución salina monodosis de Avizor, para evitar esas acumulaciones cálcicas. Una de las ventajas principales con respecto a otros formatos que hay actualmente es el hecho de que es un producto sin conservantes. Obviamente, a veces para aclarar no hace falta, no es esencial el hecho de que esté libre de conservantes, pero siempre es un valor añadido al producto. ¿Por qué? Porque tiene más ventajas, más beneficios de cara a los tejidos oculares del paciente, del usuario. No va a aportar toxicidad. Para usuarios de largo recorrido de lentes de contacto, antes hemos hablado de ortokeratología, empezamos con niños bien pequeños y pueden ser usuarios de lentes de contacto durante muchos años, así que cuanto más aportemos productos con pocos conservantes o libros de conservantes, mejor. En el caso de una adaptación de esclerales es evidente, ya que ese producto se mantiene muchas horas en contacto con la superficie ocular, de ahí la ventaja de un producto de que no tenga conservantes. También recordar que al hecho de que no tenga conservantes, si dejaran las lentes de contacto dentro del portalentes, no sirve para mantenerlas. Haría falta una solución de mantenimiento para desinfectar las lentes de contacto y conservarlas si no se están utilizando. El formato es un formato de 30, vienen en una caja con 30 unidades, cada unidad contiene unos 5 mililitros. Más o menos una ampollita viene a servir para para utilizar en las dos lentes de contacto esclerales e incluso en algunos casos que, bueno, puede que a la primera, sobre todo al principio de una adaptación de escleral, les puede costar un poquito más la manipulación, la inserción de la lente, aunque se les caiga la lente y tengan que volver a rellenar, con una misma ampolla sirve para rellenar unas 3 veces una lente escleral. Obviamente es verdad que las lentes esclerales hay de diferentes tamaños, hasta una altura sagital de 9 milímetros, diámetros de 23, pero bueno, lo normal son un poco más pequeñas. Otra de las ventajas, son fáciles de transportar, no tiene que ir el usuario con un formato multidosis de una salina todo el día, sino que puede ir con unas ampollas diariamente en el bolso. En el caso de que le moleste la lente de contacto, se la puede quitar, aclarar con la salina. En el caso de las esclerales,
hay adaptaciones en las que aconsejas al usuario a las 6 horas quitar la lente de contacto y volver a ponerla. Esto depende un poquito de cada contactólogo, de cada adaptador. Hay otros usuarios que pueden hacer muchas horas seguidas sin quitar la lente de contacto. Es fácil de transportar y al estar cerrado mantenemos la esterilidad del producto. Uno de los inconvenientes que podía haber con una salina multidosis, cuando se utilizaba con la jeringuilla, es que una vez que ya la abrías, a la semana ya, 10 días, ya estábamos perdiendo la esterilidad, por lo cual es mucho más seguro de cara al usuario. La compatibilidad es compatible con todo tipo de lentes de contacto. Cuando nosotros en Avizor desarrollamos un producto y decimos que son compatibles, tenemos la obligación de testarlo y de probarlo. Por defecto, ¿qué nos pide el organismo notificado? Compatibilidad con el grupo 4, que son las de hidrogel, el grupo 5, que son todas las de hidrogel de silicona, que ampliamente vienen a ser la mayor parte de los lentes de contacto blandos adaptados hoy en día. He indicado aquí las diarias, obviamente son blandas, como un apartado, ¿para qué? Porque lo voy a indicar luego. Ya que el uso de una solución salina en formato monodosis es muy utilizado hoy en día para los usuarios de lentes de contacto diarios que al abrirlas las aclaran. Y luego, obviamente, es compatible con todo tipo de lentes de contacto rígidos permeables al gas, orientados específicamente, indico aquí, a lentes de contacto esclerales y a las adaptaciones de ortoqueratología. Las funciones de una solución salina tienen muchas funciones, es decir, nos va a servir para aclarar los lentes de contacto después de, por ejemplo, en los casos de las rígidas muchas veces utilizamos un jabón limpiador para aclarar bien las lentes de contacto, para eliminar bien esos depósitos, esa grasa de proteína y lípidos que se haya podido adherir y normalmente, en algunos casos, utilizamos o bien una solución multipropósito, un acondicionador, pero en otros casos hay veces que los adaptadores prefieren aclarar con una solución salina. Otro de los casos en los que nos sirve para aclarar la salina, en el caso de las cajas de prueba, de las lentes de contacto rígidas. Normalmente desinfectamos los lentes de contacto y los guardamos en las cajas de prueba y muchas veces a la hora de volver a adaptarlas al usuario, pues, solemos aclarar los lentes de contacto, igual instalamos con un acondicionador, pero en algunos casos aclaramos con una salina y luego igual podemos echar un acondicionador antes de probarlas al usuario. Otro de los usos va a ser de la solución salina monodosis de Avizor, eliminar esos depósitos, esas secreciones que se quedan en la superficie del lente de contacto de nuestra propia proteína, del maquillaje, del uso diario de nuestra propia lágrima. Según en función de los materiales, algunos materiales atraen más depósitos de proteicos, otros lipídicos. Y otra función de la salina monodosis también es enjuagar los conservantes que tienen las soluciones de mantenimiento. Cuando nosotros tenemos una solución multipropósito, tanto en el caso de lentes blandos como rígidos, esas soluciones, una de las funciones va a ser limpiar, desinfectar, pero también conservar los lentes de contacto para que estén en el portalentes cuando no los utilizan, cuando el paciente no utiliza los lentes de contacto, que a veces pueden estar varios días. Entonces, para poder insertarse los lentes de contacto que estén fuera, libres de esos conservantes que tienen las soluciones de mantenimiento, hay usuarios que les resulta más cómodo aclarar los lentes de contacto con una solución que no tenga conservantes y así directamente insertan el lente de contacto en el ojo con un producto sin conservantes. Es otro de los productos. Aquí esto lo indico, como he dicho antes, que va a ser para aclarar, para humectar los lentes de contacto, pero no va a servir para lubricar los lentes de contacto.
si nos hiciera falta un mayor aporte. Para eso están las lágrimas artificiales, como la Moisture 010 o como Kudray 030, que Jesús nos ha presentado. Y entonces ahora ya indico los usos que tienen las lentes de contacto, que tiene la solución salina monodosis. Principalmente el uso de lentes esclerales, aunque todavía hoy en día las adaptaciones de lentes esclerales representan un porcentaje pequeño comparando con todas las adaptaciones que hacemos hoy en día, que alrededor del 70% serán en lente de contacto blando, cada vez es un segmento, las lentes de especialidad, que está creciendo más. ¿Por qué? Porque los ópticos optometristas nos posicionamos dando soluciones a los usuarios para poder cubrir todas esas necesidades. No todo el mundo se puede adaptar con un lente blanda, y a veces hay usuarios pues, que tienen una calidad, una superficie ocular bastante limitada, por lo cual una adaptación de escleral, ¿qué es lo que va a hacer? Va a restablecer esa superficie ocular y también, en algunos casos, una calidad visual limitada, y a través de una adaptación con lente escleral vamos a poder mejorar esa calidad visual. ¿Qué es lo que hacemos? Insertamos salina dentro de la cavidad interna del lente de contacto, como un reservorio de lente de contacto, y adaptamos luego la lente de contacto con ayuda de la ventosa, o como recomienda al paciente, al usuario, directamente al ojo. Los requisitos: va a ser una adaptación escleral, va a ser una adaptación en que la lente de contacto va a estar en contacto con nuestra superficie ocular al menos 6-8 horas. Así que requisitos: que no tenga conservantes, porque ya son tejidos oculares que tienen cierta patología. Que no tenga fosfatos. Ya sabéis que los fosfatos también atraen esos depósitos cálcicos. Que sea un producto isoosmolar, como he visto anteriormente, es decir, que sea similar a nuestra lágrima humana, que tenga un pH neutro similar a nuestra lágrima fisiológica, y que también sea un producto poco viscoso. Antes Jesús ha indicado las diferentes viscosidades que tenían las lágrimas artificiales. En este caso, ¿qué es lo que vamos a buscar? Al adaptar el lente de contacto, al haber un intercambio lagrimal limitado, debido a la adaptación típica de lente escleral, cualquier adaptación, cualquier contacto, exposición que tenga nuestra superficie ocular en contacto con un producto por la parte interna de la lente de contacto puede molestar al usuario, puede influir en esa recuperación de sus tejidos oculares o al final de su calidad visual, por lo cual es mejor un producto. Los contactólogos recomiendan productos que estén libres de conservantes. Y luego también, como esa misma lágrima va a estar muchas horas en contacto, es mejor que sea poco viscoso. ¿Para qué? Para evitar esa visión borrosa y que también no moleste, no engrase el lente de contacto. ¿Vale? En este caso vamos a buscar un producto con poca viscosidad. Antes hemos indicado que hablábamos de una solución monodosis con un pH equilibrado, por lo cual también vamos a buscar eso, que durante esas 6 horas de uso, 6-8 horas que recomendáis de uso de un lente escleral, el pH de ese producto que va a estar en contacto con nuestro tejido ocular sea estable. Es decir, se mantenga estable durante todo el tiempo de uso, desde la primera hora de inicio hasta las 8 horas o 6-8 horas de uso de lente escleral. Por lo cual hemos visto la adaptación cuando aconsejamos, pues uno de los usos más extendidos, el uso de una salina monodosis sin conservantes para lentes esclerales, pero también para ortoqueratología. En este caso de ortoqueratología, ¿en qué casos se suele recomendar? Aquí también vosotros, los adaptadores, aconsejan siempre una lágrima artificial dentro de la lente de contacto antes de adaptarla. Como Jesús ha comentado, es verdad que se tiende a recomendar productos que tengan mayor viscosidad.
¿vale? Y a la hora de retirar las lentes de contacto por la mañana, después de toda la noche con ellas, si utilizamos una lágrima más viscosa, bueno, ¿qué aconsejamos al paciente? Que parpadee un poco y igual si estilamos una solución salina va a ser más fácil de retirar de cara para quitarla por la mañana, para remover la lente de contacto, para la remoción de la lente de contacto por la mañana. Y obviamente si no tiene conservantes va a ser mejor de cara al usuario. Antes he comentado, voy a hacer un inciso dentro de las esclerales, porque cuando antes hemos visto el síndrome de ojo seco, la adaptación de esclerales, es una de las adaptaciones más frecuentes que cada vez aumenta más es cuando tenemos una patología de ojo seco. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo que funciona muy bien? Cuando, por lo que nos comentáis vosotros, cuando en la cavidad interna, en ese reservorio, utilizáis mitad solución salina, mitad una lágrima con un 0,10% de hialurónico, sin conservantes si puede ser, mitad y mitad. ¿Por qué recomiendo la 0,10 en este caso? Porque, como he dicho anteriormente, queremos que tenga poca viscosidad, ¿vale? Y en esos casos sí que ayuda en casos de adaptación de lente escleral orientada a ojo seco. Muy bien. Otro de los casos, usos muy habituales de la salina, seguro que lo utilizáis mucho para instilar fluoresceína. Es práctico, hoy en día nos aseguramos, y con la pandemia del COVID-19 aún más, nos aseguramos mayor seguridad, evitar todo tipo de contaminación de cara al paciente, por lo cual es mejor que una salina en formato multidosis para la hora de instilar la fluoresceína. En el caso también de que igual a veces hay pacientes que se quedan con algún depósito adherido en el globo ocular, enjuagarlo, aclararlo, con una limpieza enzimática también, para esos casos en los que, por ejemplo, aconsejáis una limpieza enzimática cada 15 días de los lentes de contacto, luego aclararlo con una solución salina. Y también, como otra indicación así, he comentado antes las cajas de prueba, que especialmente durante la pandemia del COVID ha sido muy importante recalcar esta desinfección de las cajas de prueba con un sistema de peróxido y luego aclararlo con una salina antes de utilizar las lentes de contacto. Y luego las lentes de contacto diarias. Todos los lentes de contacto diarias vienen obviamente con un suero fisiológico en el blister, pero hay usuarios que al insertar las lentes de contacto directamente del blister les pica un poco. Esto viene a ser debido por el conservante que tiene que traer obviamente las lentes de contacto en el blister para mantener esas lentes de contacto cuando no se estén usando. Y hay un uso muy extendido en usuarios de lentes de contacto diarios de la salina monodosis, que con una ampollita te sirve para los dos ojos, aclarar los lentes de contacto antes de insertarlo. Son usuarios que otros no utilizan soluciones de multipropósito, de mantenimiento, por lo cual con esas ampollas monodosis es suficiente porque no se les caduca el producto, no lo van a mantener abierto. En definitiva, la solución salina de Avizor en formato monodosis es un producto isotónico, tamponado, libre de conservantes, de uso oftalmológico y recomendado para todo tipo de lentes de contacto. Y hasta aquí, pues espero haber hecho un resumen de todos los usos que le podemos dar en el gabinete a las adaptaciones de la salina monodosis. Y ahora pasamos con Raúl a la parte de las preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, Elena. Si nos apoyas, Eduardo, para poder lanzar las preguntas referentes Sí. a la presentación de Elena y de Jesús. Pero vamos a lanzar algunas votaciones, nada más para corroborar pues, que todo haya quedado bien claro, que no queden dudas por ahí. Y si existe todavía dudas, pues poder retomarlo. Si
sin ningún tipo de problema. Un segundito que me está lanzando aquí un error la plataforma. No sé por qué. Un segundo, ¿eh? Ujú. Bueno, si mientras corregimos en la parte que tenemos ahorita, si ustedes quieren mandar sus preguntas en el chat, con todo gusto las pueden ir haciendo. Vamos a retomarlas para que podamos todos escucharlas. El chat está abierto, si quieren mandarlas directamente al chat abierto o a Jesús o a Elena, a su servidor, con todo gusto. ¿Me apoyas un poquito, Rol, con las preguntas? Voy a salir un poquito de la plataforma, voy a volver a entrar para poder mandar las preguntas, ¿vale? Sí, claro. Bueno, pues... si quieres empezamos con las preguntas, sí. Raúl. Bueno, pues... vamos a ver antes ha preguntado un compañero si los lentes de contacto, si las lágrimas artificiales se podían utilizar con los lentes de contacto puestos. Sí, sí, es algo cuando así. Estabas presentando, Jesús. Sí. Vale, ¿me repites la pregunta, Elena? Si se pueden utilizar lágrimas artificiales con los lentes de contacto puestos. Sí, sí, o sea, lo que he comentado yo antes, que a lo mejor se ha incorporado más tarde, es que todas nuestras formulaciones a nivel de lágrima artificial son aptas para usar con lentillas, ¿vale? Con lentes de contacto. Una de las formas de uso suele ser instilarla en la cavidad interna, hasta en lentes de contacto blandas, ya no hablo de lentes de especialidad. Pero luego es verdad que al cabo de unas horas de uso, ese efecto de una lágrima más viscosa se ha podido evaporar. Por lo cual, es una persona que usa lentes de contacto, pero aún así que tiene un síndrome de ojo seco moderado, no hay ningún problema que se pueda instilar la lágrima artificial por encima de la lente de contacto. Creo que eso es un poco lo que estaba preguntando a persona, a ver si con ellos puestos nos lo podíamos echar sin ningún problema, sin ningún problema. Son compatibles, no va a deteriorar la matriz de los lentes de contacto ni influir en eso. Obviamente, si es más viscoso, que no lo haga conduciendo, por ejemplo. Exacto. Pero no hay problema de incompatibilidad con el material de lente de contacto y lo pueden utilizar con ellos puestos. Claro, nos dejan aquí otra pregunta. Nos dice, ¿la Keyfresh OcuDry se puede utilizar para ambos ojos hasta 4 veces al día? Teniendo en cuenta que una gota tiene 0.05 mililitros y la ampolla trae 4 mililitros. Supongo que se refiere a que si podemos mantenerla abierta durante las 4 dosificaciones que vamos a hacer durante el... Esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, no se debería. Esto está pensado esas ampollas para un solo uso. ¿Por qué? Porque, claro, como hemos dicho, no tiene conservantes y es muy fácil que la abres, no pasa nada, la cierras, la guardas y en el proceso pues, se puede llegar a contaminar. Y en vez de darte, digamos, un beneficio, pues te acaba causando un perjuicio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no, para eso, digamos, están o los formatos multidosis o los formatos que tenemos nosotros, que es el Aptar, que es el multidosis sin conservantes, pero que este todavía no está disponible en México. Sí, aún no lo tenemos, pero bueno, pensamos que vamos hacia allá. A ver si pronto llega, Es un error, bueno, es un riesgo muy habitual, la cantidad de truquitos que tenemos para guardar la monodosis, la salina también, con papel de aluminio, en el refrigerador. En el momento que abrimos una ampolla, se pierde la esterilidad. Da igual que sea la ampolla de una lágrima artificial o que sea de una salina. Es decir, en el momento que la abres, se pierde la esterilidad. De ahí el riesgo de cara al usuario, que a veces dejamos muchas horas sin usar. En un gabinete puede ser diferente. ¿Por qué? Porque igual se lo puedes utilizar con otro paciente que viene a la hora.
por lo cual ahí no hay diferencia. Pero en casa a veces igual estamos hablando de que le hemos empezado a las 8 de la mañana y la siguiente vez es cuando hemos llegado a casa a las 8 de la tarde. Han pasado 12 horas. Una ampolla abierta ha perdido la esterilidad, es un riesgo, ¿eh? Y luego tampoco se cierra exactamente, por lo cual creo que uno de vosotros comenta de guardarlo en el refrigerador. No, el refrigerador refrigera, pero no esteriliza, no mantiene la esterilización. Exacto. De que hay que no lo aconsejamos. Pero siempre viene más, no viene exactamente 2 gotas o 4 gotas, sino que viene más, bueno, pues por si acaso se pierde un poco, siempre mantenemos un poquito más de producto. Exacto. También nos dejan por aquí una pregunta, Elena, que es, bueno, un comentario que es muy semejante a lo que nos estás dando ahorita como comentarios. Es, Elena, ¿existe alguna consideración especial para guardar las unidosis? Por ejemplo, abrirlas y mantenerlas en refrigeración. No mantiene. O sea, no, y lo sé, bueno, sé que esos trucos los ha utilizado muchos Que se hace, ¿no? ópticos Se hace. en casa, en los gabinetes, pero es al contrario, es decir, un frigorífico no va a mantener para nada esa esterilidad. No es ni un lugar seco, es decir, cuando tenemos un producto tenía que estar en un lugar fresco y seco. Y un refrigerador no es un producto seco, es decir, ahí hay una humedad, por lo cual no es aconsejable, no es aconsejable. Aquí nos dejan otra pregunta también de Mercedes. Dice, perdóname, no, desde Juan Carlos Ramírez, ¿en qué se diferencia de los lubricantes a base de alcohol polivinílico y de glicerina? Me quiero pensar que nos pregunta en relación de OcuDry 03, ¿cuál es la diferencia con los lubricantes que tienen alcohol polivinílico y glicerina? Pues aquí la verdad que nos vamos muy a nivel molecular, ¿no? Yo pues apuesto por el ácido hialurónico en definitiva, ¿no? Porque es el que más poder de hidratación tiene, pero a tanto la verdad que se me escapa. ¿Tú, Elena, sabes algo Bueno, respecto al alcohol polivinílico? Son diferentes formulaciones. Nosotros, Claro. OcuDry 03 tiene glicerina. ¿Por qué? Porque la glicerina potencia las acciones del hialurónico. Exacto, lo que hemos comentado antes, sí. Entonces actúan en sinergia. Siempre se tiende a pensar que lo que da la viscosidad es la glicerina y lo que da la viscosidad al producto es el ácido hialurónico. Sí. Entonces, igual se ha podido añadir el alcohol polivinílico en algunos casos. Entiendo que se refiere que en vez del hialurónico es alcohol polivinílico. Cambiar uno por otro, ¿no? Para aportar esa viscosidad. Nosotros siempre hemos optado porque el hialurónico porque da mejor características a nivel de la superficie ocular, pero en el caso del 03 tiene también glicerina. Ok, nos dejan por aquí otra pregunta que es muy semejante a las anteriores. Nos pregunta que si deben de estar a temperatura ambiente o deben de estar en el refrigerador. No sé si se refiere posterior a la apertura o antes de la apertura. Bueno, yo quisiera que igual si nos contestan, sí. porque ya me lo han hecho justamente cuando hicimos la presentación de sí. ¿a qué temperatura deben estar las lágrimas artificiales antes de abrir? Lo de temperatura ambiente, Raúl, es muy relativo, es obvio. Exactamente. En teoría es temperatura ambiente, como decimos en el prospecto. Ahí interviene mucho qué es la temperatura ambiente. Se considera entre 5 y 25 grados. Muchas veces yo creo que en verano sobrepasamos de largo, hoy día, sí. de largo esa temperatura, pero bueno, en los centros ópticos suele estar una climatización que se mantiene. No hace falta que estén a temperatura controlada, que eso es diferente. Por ejemplo, hay productos, en algunos casos los medicamentos, que tienen que estar a temperatura controlada, que siempre tienes que estar exactamente entre 5 y 25, o sea, es decir, normalmente cuando decimos en temperatura ambiente suele ser ese rango, pero temperatura controlada es que siempre tiene que estar, que eso significaría que nosotros en las ópticas tendríamos que tener una temperatura controlada en nuestro almacén o en el punto de venta.
y por ahora los productos no tienen ese control tan exhaustivo en cuanto al almacén, pero una temperatura ambiente suele estar entre 5 y 25 grados. Yo creo que la mayor parte se mantiene en casa, pero no en el refrigerador. También importante a veces ha surgido en invierno, todo lo contrario, que haga un exceso de frío y que las lágrimas igual en el transporte se hayan bajado de esas temperaturas. Igual en México no hace tanto frío, pero ha pasado a veces hasta el transporte de lentes de contacto de llegar congelados. Sí, claro. De hecho, nos dejó aquí que ese comentario es antes de justamente. Yo ya me lo habían preguntado hace unos días justamente. Y bueno, aquí en México, en la parte central, pues tenemos una temperatura más o menos que oscila en lo que mencionas, unos 5, unos 25 grados. Pero, por ejemplo, al norte del país tenemos temperaturas que van arriba de los 45 grados, ¿no? Entonces, pues, como bien dices, en el gabinete tendríamos que tener una temperatura controlada en el gabinete donde... Vale, pero yo entiendo que en esos casos hay temperaturas controladas, ¿no? Sí, claro, por salud, supuesto. vamos, ya, como aquí en Madrid también en verano, con un aire acondicionado, ¿no? A eso me refiero. Si tú dejas esos productos en una ventana con 45 grados, ese producto aún precintado se puede deteriorar, se va a evaporar el producto. Otra pregunta que nos deja Martín Zúñiga aquí es, nos pregunta, ¿la solución salina también se utiliza para enjuagar el estuche de los lentes de contacto? Sí, también se puede utilizar. Si aconsejan al usuario una solución multipropósito, no hace falta una salina, porque ya la solución multipropósito está desinfectando el interior del portalentes, ¿no? Estaba hablando de la solución para aclarar el portalentes, ¿no, Raúl? Sí, es correcto. Sí. Ya la solución multipropósito ya tiene ese desinfectante que si lo agitas un poco, al dejar el lente de contacto desinfectando, ya va a desinfectar el interior del portalentes. Correcto. Se utilizan para desinfectar un peróxido, como un sistema de peróxido, lo mismo, aconsejar agitar un poquito el producto para que todo el interior del portalentes quede desinfectado, gracias al sistema de peróxido, por lo cual no haría falta aclarar el interior del portalentes. En cualquier caso, siempre es mejor y obviamente prohibir el agua del grifo por la cantomeba, pero en los casos en los que igual se puede aclarar con el interior del portalentes. Correcto. Pues Lalo, ¿nos quieres enviar la encuesta? Raúl, Sí, claro. mira, me ha comentado aquí Brenda Meza por el chat, ¿vale? Que solamente lo ha puesto como mensaje directo. Una pregunta que entiendo que es para mí, que es la solución Lacrifresh con aloe vera, ¿cada cuánto, frecuencia de uso, es lo recomendable, ¿no? para la sequedad ocular? En este caso sí que está más enfocado el del aloe en irritación más que en ojo seco, y la frecuencia de uso es un poco según necesidad, pero al final se ronda como máximo 8 veces al día. Correcto. No sé si tengan alguna otra pregunta que te haya llegado, Eduardo, Blanca, Elena, que les haya llegado en modo privado. No. Correcto. Entonces, Eduardo, Bueno, si pues quieres entonces ahora sí nos toca a nosotros preguntarles y ver que todo haya estado bien claro. Voy a pasar las preguntas y después pasamos con bueno, van a ser 4 preguntas de opción múltiple que les van a estar apareciendo en pantalla para nada más saber que todo haya quedado bastante claro en cuanto a los productos de solución salina y Ocudry al 0.3%. Y al final pasaremos con 2 preguntas que tienen premio. Aquellos que primeros que los lleguen a contestar correctamente, les enviaremos por ahí un obsequio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Bueno, ya veo que están respondiendo. Sí.
Por favor, vayan ahí poniendo sus respuestas para ahorita dar una, pues igual una pequeña retroalimentación. ¿Sí la están viendo ellos? Sí. Yo creo que ya está, ¿no? Vamos a dar unos segunditos más que contesten la mayoría. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno. Pues tenemos esas respuestas. No sé qué opines, Jesús. Está silenciado. Sigue silenciado. Está silenciado todavía. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora, Jesús. Vale, pues es que se me ha ido la pantalla y no he podido ver las respuestas, pero sí que he visto que está evolucionando bastante, ¿no? Que ganaba por goleada el ácido hialurónico, poquito ni glicerina, pero aún así también había bastantes participantes que habían marcado la hialurónico y NaCl, ¿no? Es correcto. Es correcto. Correcto, ¿no? Vale, esto es un poquito ahí a hacer un poquito de trampa, ¿no? Porque es correcto que sí que llevan, digamos, sales en su interior, pero lo que realmente, digamos, lo que determina esta fórmula, por lo que destaca, son los 3 componentes que hemos dicho, ¿no? El hialurónico, la povidona y la glicerina. Era un poco confusa debido a que la NaCl sería, digamos, exclusivamente la salina. De acuerdo. Ok, entonces vamos ahora sí esperamos haya quedado un poquito ya más claro. Vamos con la siguiente votación. Van contestando poco a poquito. Usar 10 segunditos más para que puedan responder. 4, 3, 2. Ok. Les vamos a compartir los resultados. Si quieres retroalimentar. Sí, bueno, aquí ha estado la más apretada, ¿no? La Hubo competición. un poquito más. Bueno, aquí pues... Ya, al principio me estaba preocupando, y yo, madre mía. No, pero como hemos dicho al principio, ¿no? Pues la Crifreso Q-Dry 03 es nuestra solución más espesa, por eso tiene el valor más densa, por eso tiene el valor más alto en lo que se refiere a CP, y al mismo tiempo es la más hipotónica, ¿no? Entre comillas, la menos concentrada. Por tanto, el valor de osmolaridad por litro es el menor de todos ellos, que es el 190. Ok. Pues igual, nuevamente esperemos quede un poquito ya más claro. Vamos con las siguientes preguntas. Las siguientes 2 que van relacionadas con solución salina.
Vamos a dar igual 1 minuto y medio a que los participantes respondan. He sido condescendiente y he puesto algo. Sencillo. Ok, ya está. ¿No? Pues aquí. Okay. Bueno, yo creo que la mayor parte lo han entendido. Es verdad que algunas personas han respondido que es para ojo seco y puede ser una salina para ojo seco, pero para un ojo seco ocasional, por circunstancias puntuales, debido al entorno. Y en ese caso, si es un ojo seco ocasional, va a ser un ojo seco que es isoosmolar. Por lo cual, si es un ojo hipoosmolar, la salina en este caso es isoosmolar. No son, ya serían lágrimas artificiales. Pero bueno, yo creo que la mayor parte lo han entendido. Y yo creo que la mayor parte de las salinas que encontramos en el mercado, en México también, están tamponadas. En este caso, la de Avizor especialmente tiene el tampón borasbórico. Bueno, ok, pues vamos con la siguiente y última. Muy bien, es la tercera respuesta. Ambas respuestas son correctas. Obviamente la primera es correcta, no tiene ni conservantes ni fosfatos, pero también es un producto poco viscoso. Se recomienda para lentes esclerales poco viscoso porque un producto con mayor viscosidad aportaría borrosidad al usuario. Si tuviéramos un producto con una viscosidad alrededor de 50 centipoises, podría ser viscoso y engrasar la lente de contacto. Por eso en el caso de una lágrima, en todo caso sería una lágrima pues unos 5 centipoises. Se buscan productos con poca viscosidad para las lentes esclerales.